Bienvenidas y bienvenidos al podcast Coneval. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada del podcast Coneval, un instrumento de comunicación del Consejo con la Ciudadanía. En esta ocasión hablaremos del libro Por una cancha pareja, igualdad de oportunidades para un México más justo, y estamos muy contentos porque nos acompañan sus autores. Muchísimas gracias por estar aquí, Roberto Vélez y Luis Monroy. Luis Monroy Gómez Franco es doctor en Economía por el Centro de Graduados de la Universidad de Nueva York. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts, Amherst, e investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto Vélez Grajales es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford, maestro en Economía por el Colegio de México y director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchísimas gracias y bienvenidos, Luis y Roberto, al podcast Coneval. Gracias. Comencemos con la idea central del libro. Roberto, si nos pudieras compartir a qué se refieren con esta idea de una cancha pareja y qué tiene que ver con la igualdad de oportunidades y con el desarrollo social de México. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, José Manuel y a Coneval. Ustedes saben que en el CEI llevamos mucho tiempo, prácticamente desde nuestra fundación, trabajando en el tema de movilidad social, ¿no? Y esta pregunta básica de si origen es destino. Y lo que está detrás de esa pregunta es si hay factores que predeterminan tu ruta en la vida, ¿no? Y cuando dices si predeterminan, nos referimos a una serie de factores sobre los cuales las personas no tienen control. Entonces, pensado desde una perspectiva más amplia, desde el enfoque de igualdad de oportunidad, cuando hacemos referencia a ese tipo de factores, se les llama en la literatura circunstancias de origen, ¿no? O sea, en la medida en que nuestra ruta de vida esté más determinada por esas circunstancias, el espacio para el esfuerzo, como el determinante de nuestra ruta, se hace más pequeño. Y lo que pasa en el caso mexicano, por los datos de movilidad social que nos contamos con base en las encuestas nacionales, es que ese espacio de construcción de una ruta sin estas interferencias, pues es pequeño, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, tenemos baja movilidad social y eso en buena medida está explicado por una alta desigualdad de oportunidades. Y cuando decimos desigualdad de oportunidades, en el caso particular de nuestro trabajo empírico, nos referimos a tres grandes tipos de factor, ¿no? Uno tiene que ver con la circunstancia de origen en términos de la condición educativa y de recursos económicos del hogar del que provenimos. Una segunda tiene que ver con un factor territorial, es decir, es donde nos afectó la cigüeña en términos de región e incluso en términos de zona urbana o rural. Y luego tenemos el tercer paquete de factores que en otro tipo de discusión se conocería como lo que se refiere a desigualdad de trato, ¿no? Es decir, las características personales. Entonces es el género, somos hombres o mujeres, la adscripción étnica y el tono de piel, ¿no? Entonces, de eso se trata, y el libro en particular, o sea, tú sabes, José Manuel, que como te decía al principio, que él se lleva trabajando muchos años el tema. En el caso particular de Luis y mío, llevamos más o menos 7, casi 8 años, ya rato, Luis, de trabajar juntos, y justamente lo que empezamos a trabajar en algún momento Luis y yo fue pasar del tema de las frecuencias de movilidad social a empezar a pensar en los mecanismos a través de los cuales se explica esa alta o baja movilidad social, ¿no? Y es como llegamos a esta literatura de igualdad de oportunidad como una posibilidad de explicación de por qué en el caso mexicano tenemos este gran peso de los factores fuera del control de las personas como determinantes de las opciones del logro de vida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Roberto, por esta primera participación. Es muy interesante todo lo que comentan y que está desarrollado en este gran libro acerca de las diferentes circunstancias que hay. Y a mí me llama mucho la atención y me parece que dan, creo que un tiro muy preciso en la cancha pareja, en cómo determinan ustedes o cómo hacen ver que hay diferentes circunstancias, como lo dices, ¿no? Cuando llegamos a un partido de fútbol o cuando llegamos a practicar cualquier deporte, si no estamos en igualdad de circunstancias, hay ventajas y desventajas para los equipos. Entonces, creo que ustedes lo abordan muy bien en su libro y ahorita vamos a abordar un poco más sobre los temas. Ahora voy a pasar a la segunda pregunta con Luis.
Luis, en el Coneval, como sabes, analizamos la pobreza, las brechas de desigualdad y muchos otros indicadores de la política social de nuestro país. ¿Cómo consideras que se relacionan estos y otros datos con los que ustedes plantean en el libro? Bueno, creo que primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar platicando contigo sobre estos temas. Creo que hay dos formas de entender la relación entre el trabajo de Coneval, digamos, y el enfoque de igualdad de oportunidades. El primero es Coneval, la medición más famosa, que es la medición de pobreza. Lo que nos está diciendo es qué proporción de la población mexicana tiene un resultado por debajo de lo que consideramos socialmente aceptable en múltiples dimensiones, ¿no? Sabemos que México es uno de los países innovadores en la medición de la pobreza, más allá de considerarla como una condición de insuficiencia de ingreso, ¿no? Sino que se considera como una insuficiencia de la satisfacción de ciertas capacidades en el marco de, mejor dicho, de funcionamientos, en el marco de capacidades de funcionamientos de Amartya Sen, que no son resueltos por parte de los hogares. Entonces, si lo pensamos de esa forma, los, digamos, niños que nacen en los hogares que Coneval identifica como hogares en situación de pobreza, justo están siendo identificados como niños que están en la parte de esta cancha dispareja, que están siendo perjudicados por esta desigualdad. Y en ese sentido, la labor de Coneval es identificar cuáles son los grupos que de entrada están entrando a la cancha, al juego, en desventaja. Y eso creo que es una forma muy intuitiva de pensar cuál es la relación entre pobreza y el enfoque de igualdad de oportunidades. Cuando lo vemos desde un enfoque intergeneracional, como hacemos en el libro, justo podemos ver que los resultados de una generación, que es lo que nos dice la medición de pobreza de Coneval, inciden y se convierten en las circunstancias de la siguiente generación, que son los hijos que viven en estos hogares. En ese sentido, creo que son visiones complementarias que nos permiten identificar de una manera, en el caso de la literatura de movilidad social y desigualdad de oportunidades, de una forma dinámica, los mecanismos por los cuales los resultados, ya sea de privilegios, son transmitidos intergeneracionalmente, que es cuando estudiamos la parte alta de la distribución de ingreso, o en el caso de la tarea de Coneval, cuando estudiamos cómo es que la pobreza se convierte en un fenómeno intergeneracional. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y bueno, creo que coincidimos en que no hay un solo indicador para poder dar un panorama general del desarrollo social o de las condiciones generales del país. Entonces, bueno, creo que se van complementando temas de desigualdad, todo lo que ustedes están señalando, y bueno, creo que con lo que desde Coneval aportamos es este análisis de pobreza. Ahora, voy a conectarlo con un concepto que me parece que ha estado creciendo mucho y que hay críticas, hay, por otro lado, hay defensores también, por otro lado. Con lo que están señalando y que está desarrollando en el libro, ¿cómo creen que podríamos pasar de esta discusión sobre meritocracia a la de movilidad social positiva, digamos, ¿no? ¿Y qué tendría que ocurrir para que haya una cancha más pareja para todos y todas? Primero, Roberto, a ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, esa pregunta es muy importante, José Manuel, y voy a retomar esto último que estaba mencionando Luis, ¿no? Digo, Luis fue muy rápido y a lo mejor hay gente que no tiene claro a qué nos referimos con esa multidimensional de la medición de pobreza, ¿no? Pero lo que tú tienes en la medición de pobreza son dos dimensiones que a nosotros nos interesan en la medida de igualdad de oportunidad. Por un lado, tú tienes una dimensión de resultado, que es el enfoque de ingreso, ¿no? Y esa parte de medición de ingreso. Y por el otro lado, tú tienes esta parte de derechos que se alinea mucho con la parte de circunstancias o factores sobre los que no tienen control las personas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que haya una cancha más pareja? Entonces, otra vez tú lo puedes ver en los dos ámbitos. Uno, tú tendrías que pensar cómo hacemos que en términos de la dimensión de resultado, la población no se te aleje tanto de un piso mínimo de bienestar, de tal manera que lo que hoy es una diferencia de resultado, mañana para las siguientes generaciones no se constituya en una diferencia de oportunidades por la capacidad de los hogares, la incapacidad de los hogares de dotar a los miembros del hogar más pequeños de ciertos recursos. Pero por el otro lado, es decir, no solamente es la parte de resultados, sino justamente la parte de circunstancias, cómo se están operacionalizando en términos no únicamente del efecto intergeneracional, sino de la parte intrageneracional. Entonces, ¿cómo le haces para que haya una cancha más pareja?
Otra vez, uno de los puntos centrales del libro es pensar el resultado de movilidad social en términos de otro resultado que reportamos en el libro, que es la composición y el tamaño de la desigualdad de oportunidad en el marco de la desigualdad de resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te das cuenta es que muchas de las dimensiones que toma en cuenta Coneval en la parte de derechos acaban siendo factores que pesan en la composición de la desigualdad de oportunidad. Entonces, cuando tú tienes esa identificación y es común a la aproximación de Coneval y común a nuestra aproximación, entonces refuerzas en algunos casos la idea de que tú tienes que atender ciertas cuestiones que tienen que ver no solamente con el tema de resultados, sino también con el tema de, si lo vemos desde un enfoque más Amartya Sen, de funcionamientos y capacidades, ¿no? Entonces, esa parte nos parece clave, combina bien, pero, digamos, lo que nosotros aportaríamos extra al enfoque de Coneval tiene que ver no únicamente con los pisos mínimos en términos de resultado, sino que también tiene que ver con la composición en términos de desigualdad desde una posición relativa. Es decir, no solamente importa el establecimiento de una línea y entonces cómo hacemos para que superen esa línea, sino que el desarrollo es dinámico, ¿no? Y entonces eso tendría que ir cambiando en el tiempo, y eso también va a ir cambiando en el tiempo en términos de cómo, a nivel de circunstancias, esos derechos que componen la medida de Coneval acaban siendo superados o no superados. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Creo que muy clara tu explicación. Y ahora, sobre la misma pregunta, estimado Luis, ¿cuál es tu opinión? Bueno, creo que cuando hablamos, el primer paso necesario cuando hablamos de meritocracia es entender, pues, cómo pensamos la idea del mérito en una sociedad. O sea, el mérito al final del día, conforme sea, y algo que hacemos en el libro es como documentar en cierta medida la historia de la idea del mérito, pasó de ser algo considerado como inmanente en las características personales a ser algo que podía ser conseguido mediante ya sea la demostración de ciertos talentos o de ciertas aptitudes o la adquisición de ciertas credenciales en educación, preparación profesional, etcétera, etcétera. Y algo que señalamos en el libro y que está relacionado con esta discusión sobre circunstancias es que tradicionalmente la idea del mérito es por necesidad algo a lo que no se tiene acceso de forma generalizada, ¿no? Es decir, ya sea en su acepción original o en las concepciones más modernas, pensamos que el mérito es solo algo que unos pocos pueden tener acceso, si bien en principio todos en teoría tendrían la posibilidad de tenerlo. Pero como bien señala Roberto, la discusión actual lo que nos muestra y la evidencia lo que nos muestra es que si consideramos, por ejemplo, el mérito como sinónimo de educación, de nivel educativo, o de cuál es el resultado de un estudiante en una prueba estandarizada, lo que nos muestra es que en realidad estas circunstancias como el nivel de ingresos de los padres, la alimentación que tuvo el niño cuando era niño, qué tipo de ambiente familiar hay en el hogar, todo eso incide en la adquisición o la posibilidad de adquirir mérito o no. Entonces, algo que hacemos en el libro es justo tratar de desvincular esta idea de que para tener acceso a los satisfactores necesariamente tengas que merecerlos bajo esta idea del mérito, sino que lo que planteamos es, pues, debemos de distribuir recursos con base en algo que sea democráticamente accesible, que en la literatura de desigualdad de oportunidades se considera como el grado relativo de esfuerzo, en tanto que el esfuerzo, es decir, la capacidad de dedicar tiempo y energía a la realización de una actividad, es algo que todos, por la condición humana, podemos hacer, ¿no? Entonces, pensar, en lugar de meritocracia, pensar justo en cómo nos podríamos organizar de tal forma que el acceso a mayores o menores recompensas no esté mediado por un factor que sea una llave que solo algunos cuantos puedan tener. Muchas gracias, Luis, y también Roberto, muchas gracias por esta respuesta a esta pregunta. Y bueno, creo que el tema se pone muy, muy interesante y nos queda una pregunta y me parece que va muy en el contexto de 2024. Como sabemos, habrá grandes retos en este año y bueno, viene un cambio de administración, valga la redundancia, en la administración pública federal. Con base en su experiencia y en las investigaciones que han realizado, ¿cuál debe ser el papel de las y los tomadores de decisiones para que haya una igualdad de oportunidades?
¿Cuál es el papel que ustedes consideran que deba jugar o el rol que deben de tener estas tomadoras y tomadores de decisiones para que haya una cancha más pareja? ¿Deben ser los árbitros de estas tomadoras y tomadores de decisiones, promotores, o cómo ven este tema? Yo lo diría como en 2 o 3 puntos. O sea, el primero es que identifiquemos las razones de los resultados diferenciados en torno a las circunstancias de origen de las personas, y no solo de origen, sino de las características de las personas, ¿no? Entonces, digamos, si tú tienes esa capacidad de ver más allá de esta visión convencional de cómo se construyen las desigualdades, es un gran primer logro para que intentamos aportar a las personas que toman decisiones. Ahora, una segunda importante, y estas parecen como muy lejanas, ¿no?, a la coyuntura de toma de decisión, pero son claves, ¿no? Una segunda muy importante es, si tú reconoces o compras la idea que nosotros planteamos, entonces tienes que pensar y asumir que tu mejor mecanismo nivelador de oportunidades es a través de la acción estatal. Es decir, si tienes fallas de mercado, si tienes ausencia de mercados, si tienes mercados muy jóvenes que no acaban de consolidarse, tú vas a requerir de un Estado que vaya operando de tal manera que se constituya en un mecanismo nivelador de oportunidades, el cual a su vez se constituye en el primer y más importante detonador de la agencia en las personas, ¿sí? Y entonces ya después puedes pensar en términos puntuales de política pública. Y si tú estás de acuerdo con nuestro planteamiento, entonces te vas a dar cuenta de que el paquete de bienes y servicios universales resulta clave. Eso en primer lugar. Y segundo, te vas a dar cuenta de que las transferencias monetarias se constituyen en complementos de eso primero, que tiene que ver con sistemas universales, pero no en soluciones estructurales de la desigualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, si entendemos todo eso y creemos en todo eso, entonces tenemos que pensar en cómo construimos estos sistemas que van a liberar el espacio de elección de las personas. Y en el libro hablamos de muchos de ellos, pero una cosa que decimos es, primer punto, tienes que pensar la política pública de manera integral. Y nos podrán decir, sí, eso cualquiera lo entiende y tendrías que priorizar. Pero el problema es que, de no hacerlo así, es que, dado cómo se estructura, cómo se construyen las desigualdades que acaban derivando en baja movilidad social, si no lo haces así, no lo resuelves. Entonces, políticas puntuales que nosotros planteamos en el libro, por ejemplo, una es, en el marco de construcción de protección social, establecemos la necesidad de que haya un sistema nacional de cuidados, que tiene mucho que ver con el componente de género en las circunstancias como factores que van determinando resultados diferenciados en la vida, y que en este caso afectan directamente por razones de asignación de papeles, asignación social de los papeles en las mujeres, ¿no? Entonces, tú lo que estás haciendo con un sistema con estas características es, por un lado, abrir el espacio de elección libre para mujeres, para que haya una mayor participación de ellas en distintos mercados, no únicamente laboral, sino en una multiplicidad de mercados, pero al mismo tiempo estás generando un efecto doble que tiene que ver con un sistema que lo que hace es igualar el arranque para toda la población infantil que va a estar cubierta por ese Sistema Nacional de Cuidados. Muy bien, muchas gracias, estimado Roberto. Luis, ¿qué opinas sobre esta última pregunta? Yo creo que recalcaría algo que menciona Roberto, y que para usar el Sistema Nacional de Cuidados como ejemplo, ¿no? Muchas veces en las discusiones de política pública, sobre todo a partir del año 2000, se instaló esta idea de que lo que importaba eran intervenciones como muy puntuales para cambiar el comportamiento de las personas, ¿no? O sea, que el objetivo eran soluciones conductuales, que lo sistémico, pues, podríamos dejarlo de lado para después. Y creo que la idea del libro es justo mostrar que no. O sea, que no podemos dejarlo para después, porque como se configura la desigualdad de oportunidades, es justo por el efecto simultáneo de múltiples procesos de diferenciación y de estratificación en la sociedad. Entonces, cuando tú tienes que decidir, por ejemplo, qué tipo de políticas perseguir, creemos, y algo que hacemos en el libro y que tratamos de enfatizar, es justo la necesidad de pensar en ese tipo de políticas que se trata de construir sistemas que no solo
busquen modificar o intervenir en la conducta de las personas de una forma muy puntual, sino que busquen relajar, en cierto sentido, las restricciones que enfrentan al momento de tomar sus decisiones. Y ahí, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados lo que busca es, por un lado, como ya decía Roberto, descargar de los hombros de las mujeres la carga del trabajo de cuidados, que como sabemos recae mayoritariamente en ellas, y con ello permitir su inserción no solo en el mercado laboral, sino en otras actividades propias de una democracia, como es su participación política, incluso en su propia recreación. Pero al mismo tiempo, construir un Sistema Nacional de Cuidados nos va a permitir crear un tipo de economía, mejor dicho, que está mucho mejor situada para enfrentar a retos en el futuro que amenazan con transformar la esfera donde la mayoría de nosotros y de quienes escuchan este podcast deriva su ingreso, que es el mercado laboral, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas pensadas no tanto como intervenciones muy pequeñas y como tratando de mover las cosas en el margen, sino pensar a nivel de estructura, creemos que es la aportación que este tipo de enfoque da a la discusión sobre política pública y sobre todo la comprensión de los problemas públicos para los hacedores de política y para quienes están en las actuales campañas políticas. Muy bien, oigan, pues qué plática tan interesante. Hemos llegado ya al final de este episodio. Muchísimas gracias por sus reflexiones y por participar en este ejercicio de comunicación que hacemos en el Coneval. Gracias también a todas las personas que nos escuchan en nuestras redes sociales. Pueden encontrar la transmisión de la presentación del libro y recuerden que pueden adquirirlo también en libros y en plataformas de compra en línea. Muchísimas gracias por escucharnos y les recordamos que lo que se mide se puede mejorar. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio del Podcast Coneval. Este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Music, en nuestra página web y en las redes sociales del Coneval. Lo que se mide se puede mejorar. Coneval.